para continuar ya con el orden normal, la 15, 16, 17 y 22. Silencio, por favor. Vamos a ver. Bien, guarden silencio ya y siéntense. Audiencia pública correspondiente al 19 de junio de 2007. La acusación particular constituida por doña María Teresa Vargas Páramo tiene la palabra para informe. Con su venia, señoría, esta acusación se suma íntegramente a los informes del Ministerio Fiscal y solicita que su cliente, doña María Teresa Vargas Páramo, sea indemnizada con la suma que se refleja en su escrito de calificación definitiva. Nada más, señoría. Gracias. Muchas gracias. La acusación particular constituida por don Guillermo Pérez Ajates tiene la palabra para informe. Guarden silencio, por favor. Con la venia de la sala. Antes de nada, esta acusación tiene la obligación, de resaltar el éxito de nuestra policía española y de nuestra Guardia Civil en la persecución, investigación, descubrimiento y detención de los autores de estos terribles hechos. Esto le ha situado en un punto de mira altísimo en lo que es el orden mundial de la consideración de todas las policías del mundo. El FBI, la CIA, la DEA y todas las policías americanas, con cientos de miles de personas, con cientos de miles de millones, quizá de dólares, no han sido capaces, desde el septiembre del año 2001 en Nueva York, todavía, de detener nada más que a una persona, el supuesto tesorero de Al-Qaeda, que organizó o financió de alguna manera los acontecimientos de septiembre en Nueva York. Véase el contraste. Un solo detenido en 6 años. Nosotros, afortunadamente, creemos que tenemos, si no a todos, a la mayor parte de los que han intervenido en estos tremendos sucesos. A ellos les debemos todo el respeto, toda la admiración y todo el agradecimiento. Y también, como no, a la policía encargada de la seguridad en esta Audiencia Nacional, que nos ha cuidado, yo diría que más, que nos ha mimado, que ha sabido conjugar el principio de seguridad con el principio de facilidad para que se pueda desarrollar este complejo proceso, facilitando a todos los profesionales y al público en general, y a las víctimas también muy especialmente, que han acudido a presenciar este procedimiento, facilitándole el acceso y facilitando su seguridad. Ha sido una tarea difícil, porque es muy difícil conjugar estos dos factores, y se ha producido sin un solo incidente, o por lo menos ningún incidente relieve. Eso merece también nuestra felicitación, nuestro respeto y nuestro apoyo. Y no puedo olvidarme de todos los funcionarios auxiliares de la Audiencia Nacional, que siempre están a nuestra disposición, colaborando en la defensa, y tanto en la defensa como en la acusación, tanto con unos como con otros, facilitándonos nuestra labor de una forma sencilla, pero al mismo tiempo tan importante, que sin su colaboración muchas veces no podríamos llevar a cabo nuestra a veces comprometida misión, como en este caso. Y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, impresionante. El informe del fiscal, señor Zaragoza, me dejó impresionado. Yo, que le conozco hace 20 años, es el mejor informe de su vida, el más completo. Después de este informe queda muy poco que decir. Cualquiera se atreve, después de este completísimo informe, a hacer un análisis detenido de los hechos. Yo creo que está todo dicho, que está todo analizado, y analizado desde esa óptica especial del Ministerio Fiscal, que no es como una parte que podemos venir pues con los intereses lógicos de la parte, que podemos ser tachados
de cierta parcialidad. El Ministerio Fiscal, que es el defensor de la ley, que no tiene partes, que su único horizonte, que su única misión, que su único destino, así lo dice su estatuto, es defender la legalidad. Defender la legalidad con la elegancia que se ha hecho, con la objetividad que se ha hecho. Y por eso nosotros nos hemos sumado a las modificaciones efectuadas por el Ministerio Público en el acto, en sus conclusiones definitivas, y nos hemos sumado a ellas a veces con cierta duda, pero siempre pensando que también la duda ha pesado en el Ministerio Fiscal, esa duda razonable a favor del reo, y por eso se han retirado por su parte y también por nuestra parte algunas de las acusaciones. Y hemos retirado nuestra acusación así contra Iván Musatén, defendido maravillosamente, magníficamente por su abogado, García Peña, a quien felicitamos, y también contra Díaz Palicio y también contra de los procesados. Y mantenemos otras acusaciones en el convencimiento total y pleno de que existen pruebas suficientes para esa condena. Es necesario también, no puedo dejar de referirme a ello, el magnífico trabajo realizado, tan difícil en los momentos en que se produjo, por el señor juez instructor Derón. Es una instrucción enormemente dificultosa. Ha construido un esqueleto, el esqueleto de un proceso tremendamente difícil, reuniendo miles y miles y miles de pruebas, cientos de sumarios, en una labor ingente. Y seguramente con escasos medios, aunque sí con la valiosa colaboración, y repito una vez más, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han estado totalmente, igual que la Policía Judicial, dependiente directamente de la Fiscalía y del Juzgado, con una colaboración sincera, honrada, total, entrega total. Una entrega que ya surgió en el momento del recogimiento de las víctimas, en los trenes, en todo. Una dedicación, una entrega total, un sacrificio, ese espíritu de sacrificio que caracteriza a estos cuerpos y que hablar del cuerpo de la Guardia Civil. La Guardia Civil, este cuerpo benemérito a que tanto debemos todos los españoles en la historia de nuestro país. Después me referiré a ello. Y es necesario, ¿por qué es necesario que yo me refiera? Es extraño que un abogado, aunque sea acusación, en un proceso penal, teniendo que defender la instrucción, pero si eso es totalmente anónimo, si es que el que está acostumbrado a ver procesos de estos, y como el que les habla, que lleva 48 años dedicado a la vía penal y a ver procesos judiciales y sumarios toda su vida, ha visto pocos procesos tan completos, tan minuciosos, tan exactos, con tanta prueba, reprueba, contraprueba, todo, se ha practicado todo, no se ha dejado nada al albur, no se ha dejado nada al azar, se ha hecho todo lo que se podía hacer para llegar a una investigación plena, completa, para llegar a esa verdad, para ayudar al tribunal en esa verdad que el tribunal tendrá que establecer en su sentencia. 11 de marzo del 2004, 7 horas. Los trenes estaban llenos y estaban en Madrid. Madrid, decía Machado, ese Madrid de sangre y de lágrimas. Madrid, esa capital heroica. Madrid, dice Machado, Madrid, qué bien tu nombre suena. La tierra se te desgarra, el cielo truena, tu sonrisa con plomo en las entrañas. El hecho criminal no es un hecho aislado. Nueva York, Casablanca, Madrid, Bali, Londres. Es un conjunto de hechos enlazados totalmente con un solo director máximo, Al-Qaeda, con todas sus redes, con todos sus sucursales, con todos estos miembros adoctrinados por Al-Qaeda en esta acción mundialmente agresiva frente a una serie de pueblos que hemos señalado antes. En el proceso se ha declarado, se han dicho aquí, yo no me quiero referir a nada, y no voy a referir en el tanto para nada a nada de lo que se ha dicho en la prensa. Como dijo muy bien el señor presidente, no nos interesa más que lo que existe en el proceso. Estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí en el proceso, y dentro del proceso, se ha dicho que se hizo por venganza. Se hizo por venganza
a este pueblo madrileño que previamente al atentado había salido masivamente a protestar contra la guerra de Irak. ¿Cuál era el objetivo del atentado? El objetivo del atentado es lo de todos los atentados terroristas: sembrar el terror bajo el pretexto de unos móviles, unas veces políticos, otras veces religiosos, sembrar el terror en las poblaciones. Los terroristas aterrorizan, quieren aterrorizar, quieren conseguir sus caprichos, sus deseos por la violencia. La magnitud del atentado, de 120 muertos, ya está dicho, es el más sangriento de toda Europa. Nunca, no hay en toda Europa uno de estas características, con tantos heridos, con tantos muertos, con tantas víctimas. Es decir, en España, estadísticamente, podemos recordar que este atentado es muy superior a la suma de todos los atentados que se han producido en este país durante 30 años. Fíjese usted si tiene dimensión que en un solo día se haya producido semejante catástrofe. Pero a pesar de todo, de esto tremendo, de este tremendo hecho producido en un solo día, parece ser como si quisiese haber cierto olvido en algunas partes, en algunos sectores de estos sucesos. Se nos hiela el corazón al pensarlos. Una de las dos Españas, decía Machado, va al arte del corazón. Y se nos hiela el corazón al pensar que se puede pensar en olvidar estos tremendos sucesos, porque las víctimas no lo merecen y porque además la lección hay que aprenderla y hay que buscar si hubo algún error para no volver a repetirlo. Que esto sea una lección histórica para todas nuestras vidas, para los que nos queda, lo que nos quede vida a los ya mayores, y para las futuras generaciones que vendrán a sustituirnos, y que ojalá no tengan que enfrentarse a estas lacras terroristas que nosotros hoy en día hemos padecido a través de una gran parte de nuestra vida. Pero el olvido, digo, no es posible. Es necesario también saber por qué, dónde viene la justificación. No hay justificación posible. Pero ¿por qué lo justifica? Lo justifica porque dice que hubo una agresión de tropas españolas que mataron miles de personas en Irak y en Afganistán. Esto no es justificación para nada. Esto es simplemente un pretexto. Pero también hay que tener cuidado en no echar leña al fuego. Estos crímenes que se han producido son crímenes que yo calificaría de lesa humanidad, porque son crímenes tal como los define el artículo 7º del acuerdo del Tribunal Penal Internacional, del texto del Tribunal Internacional, que hoy ha recogido también en nuestra legislación penal el artículo 607 bis del Código Penal, que si bien no se aplicaba en este proceso porque entró en vigor el 1 de octubre del 2004, en realidad había sido promulgado el 25 de noviembre del 2003. Prácticamente las penas vienen a ser las mismas que los delitos de asesinato que aquí se acusan, pero ya hay una legislación específica, igual que otros países, y siguiendo estas directrices del Tribunal Penal Internacional. Es necesario que los países amenazados unan sus esfuerzos en la superioridad moral que nos da la democracia y el Estado de Derecho: perseguir, detener, juzgar, condenar. Este es el proceso. Hay que analizar también las causas para no avivar de nuevo las hogueras, saber el porqué de tanta violencia. Ni ejércitos, ni guerras preventivas es la solución. Es necesario encontrar la paz en el diálogo, en un diálogo de religiones y de civilizaciones. Se decía en la ONU, el terrorismo no tiene justificación, como la peste. No puede y se deben conocer sus raíces. Se puede y se debe pensar racionalmente para combatirlo también racionalmente. Esta doctrina de nuestro presidente del gobierno actual no es nueva y viene en lo más profundo, en lo mejor de nuestro siglo de oro. Pues ya lo dijeron, esta doctrina viene nada más y nada menos que de Alfonso de Castro, de Soto, de Vargas de Menchaca,
en cuyos libros bebieron y se alimentaron ilustres penalistas como Grosso, Wolf, Tomaso y otros muchos. ¿Quiénes fueron los autores de estos atentados? Los islamistas, Fanaci, decía Séneca, le llamaba Fanaci. Quintano Ripollés, uno de los más ilustres penalistas, decía seres delirantes. Dinamita psíquica, para Max Scheler, Argentina en 1938. Según Freud, un grupo de creyentes que cínicamente entonan plegarias y rezos a un Dios antes y después de sus actos, como si hubiese un Dios capaz de acoger semejantes crímenes. Lombroso habla respecto a estos seres que realizan este tipo de actos de salvaje atavismo, primitivismo, pero también anida en otros seres de depurada formación intelectual. Y aquí tenemos un ejemplo. Me refiero a dos personajes que se sientan en el banquillo, mejor dicho, me refiero al egipcio y al Hammurabi. Dos personajes con una gran preparación intelectual, hombres de un gran nivel intelectual. El egipcio, un dirigente, una especie de dirigente religioso, en la mayor altura, que habla por teléfono con los jeques de los Emiratos Árabes para preguntarle supuestamente cosas de sus matrimonios, cuando en realidad está hablando con uno de los jeques considerado por los servicios internacionales de represión del crimen organizado internacionalmente como uno de los jeques más peligrosos y de mayor poder en todos los atentados terroristas. Y no habla con uno, habla con dos. Y Hammurabi, ingeniero de telecomunicaciones, estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, un hombre que habla 10 idiomas. Después ya hablaremos de él, porque habrá que decir, muchas personas se preguntan quién armó los explosivos, quién sabía de teléfonos. Pues hoy tenemos, nada más y nada menos que a un estudiante de ingeniería de telefonía. Lombroso, Kelsen, siguiendo a Steinmetz, habla con respecto a estos individuos de que ellos, cuando buscan esta venganza, al asesinar sienten el placer de la venganza. Y McDougall se refiere a que se produce un contagio entre los dirigentes y estos individuos, es decir, un contagio psicológico, que es lo que los lleva a cometer todos estos atentados sin preguntar mucho. Y es más, yo diría que ocurre que existen dentro de estas, me estoy refiriendo solamente al grupo islamista, dentro de estos grupos dos tipos de personajes. Unos que son los que organizan psicológicamente el tema. Aquí tenemos uno de los compañeros de la acusación encontró en el ordenador de Almirán, en la finca en la calle Villalobos, encontró el organigrama de este grupo. Está unido a las actuaciones. Y vemos que ahí hay tres personajes que son los ideólogos que llaman la alta comandancia: Rabbi Osman el Sayed, Yusef el-Had y Hassan el-Haski. Después, todo organizado, una comandancia de lucha fue Al-Moraví, Al-Midán, Serani, Ben Al-Admi, grupos de información, grupos de provisión, grupos ejecutores, incluso un grupo de fugas, es decir, una organización completa. Yo no voy a incidir, porque se ha dicho mucho, y después de lo expuesto por el Ministerio Fiscal, en las responsabilidades individuales de cada uno. No voy a hacerlo. Pero sí voy a contestar a algunas preguntas que parece que incluso flotan en el aire. Se dice, ¿qué explosivo? Pues mire usted, el explosivo, a pesar de todo, después de todo, hemos llegado a una conclusión, que había fundamentalmente un explosivo, que era el que tenía el talato de dibutil, que era goma 2 seco, que podía haber algunos restos por contagio, porque en esa mina se mezclaron goma 2EC durante mucho tiempo, aunque se haya fabricado más adelante, pero estuvo en los mismos zulos, y que puede haber hay una pequeña parte de goma C, 2CEC, y que incluso
parece ser que algunos de estos detonadores, aun con menos potencia explosiva, fueron utilizados en unión de los gomas de seco y explotaron, aunque fuese su capacidad de carga menos destructiva, al mezclarse con las dos gomas de seco, hicieron el efecto explosivo deseado por los terroristas. Es decir, estos dos explosivos son la base. ¿Y qué tienen? Pues que tienen el nitroglicol y la nitroglicerina, pues que no hay. El TNT. Entonces aparece el TNT. ¿Y dónde aparece? Aparece de una forma casi en uno de los focos, de una forma extraña, de una forma rara y de una forma tan ínfima que lógicamente es que, pensando en lógica, tiene que ser de contaminación. ¿Contaminación de cómo? En el laboratorio, en el zulo o después. Pero si son tan pocos gramos que un simple contacto de un guante de aquellas personas, de los peritos que lo examinaron, pudo llevar el contagio. Es que eso es suficiente. Ese pequeño detalle es suficiente para hablar de la existencia de explosivo, de que había ditadina que era ditadina el explosivo. Creemos que es un disparate. Consideramos que la prueba pericial ha puesto de manifiesto lo absurdo de dicha tesis y por lo tanto queda descartada totalmente a nuestro juicio. Ha quedado con malos fumos ese intento de prueba practicado y que se practicó. ¿Y por qué se practicó? Porque este tribunal magníficamente, dirigiendo el proceso, ha permitido que se practiquen todas las pruebas para que no quede duda, porque es un proceso tan importante, quizás el más importante de la historia de todo el siglo XX y XXI, de la historia de España. No ha querido que quedase la mínima duda, porque cuando el relato de las sentencias conozca, haga la verdad jurídica de este proceso y la relate, no quede duda a nadie, porque se han practicado todas las pruebas, hasta que las que parecían menos interesantes, a las que podían tener un ínfimo resultado, todas, se ha agotado todo. Pero si después de agotarse todas las pruebas y de haberse practicado todos los exámenes clínicos, todos los peritos, han venido aquí a decir cosas extrañísimas y se han escuchado con paciencia y con atención, pero claro, llega el momento de la valoración de esos criterios. Y cuando llega la hora de valorar esos criterios, vemos que son criterios totalmente demenciales. Demenciales con todo el respeto a los peritos, o interesados. ¿Por qué no interesados? Posiblemente también demenciales, pero interesados, no a lo mejor voluntariamente, pero sí influidos por unas tesis que previamente han circulado por ahí y que han llevado a estas situaciones de manifestar cosas que a lo mejor razonablemente en otro proceso nunca se hubieran dicho. Se pregunta también cómo estaban hechos los artefactos. Pues muy sencillo, los artefactos venían incluso, se encuentra en la casa de Almurabi, se encuentra en el registro, se encuentra ahí un manual de cómo se hacen estas conexiones, aparece una revista, pero es que además estaba en internet, y además todos estos que habían estado en Afganistán ya les habían enseñado a fabricar este tipo de artefactos. ¿Y que lleva el artefacto? Pues el artefacto se mezcla con los teléfonos con una señal de cuando suena la alarma hacen detonadores, sale la dinamita con los tornillos y con las tuercas dentro de las bolsas. ¿Qué más instinto asesino? ¿Dónde se montaron? Pues está claro que fue en la finca de Moraz de Tajuñas, hasta la saciedad. ¿Para qué discutir un hecho que ya está súper probado? ¿Y quiénes los montaron? Pues tenemos una hipótesis muy verosímil. De todos los que se encontraban allí, pues los dos expertos. Pues, ¿quién eran los expertos? Jamal Zugan, que tenía una tienda dedicada a esto de teléfonos, se llama Jamal Mundo Telecomunicaciones, y Almurabi, un experto en telefonía, posiblemente, ayudado seguramente por algunos de ellos en estas funciones. ¿Cuándo se llevan? Pues se llevan en la mañana aquella, y se llevan a los trenes, se llevan a Alcalá y allí se distribuyen las bolsas y allí se van colocando los trenes. ¿Y en qué se llevaron? Pues parece ser que está súper probado que se llevaron en la Skoda Fabia y en el Kangoo. ¿Quiénes los colocaron? Pues por lo menos Jamal Zugan y Madeji Buchar y varios de los suicidas de Leganés. Las partes en el proceso. Qué difícil es para un abogado hablar de esto, para un compañero hablar de compañeros. Y yo no tengo más remedio que decir que me extraño de algunas de las posiciones
que se han adoptado en este proceso por alguna de las partes. ¿Y en qué han consistido? Pues han consistido en tratar por todos los medios de decirnos que los que montaron esto, o por lo menos los que cooperaron en esto, que no eran los yihadistas, que no era Al-Qaeda, que no era Zugán, que no eran los otros, que no era el egipcio, que era ETA. ¿Y por qué? Pues porque a ellos les gustaba que fuese ETA, porque a algunas partes les gustaba que fuese ETA, porque yo no he encontrado en todo el proceso no he encontrado una sola causa de justificación suficiente para mantener esta tesis. Pero a pesar de todo, la tesis se ha mantenido, y se ha mantenido incluso por algún compañero entrañable para mí hasta el final. Y se nos habló, primero os hablamos, esto empezó primero con la cinta de la Orquesta Mondragón, después los Bóricos, después los químicos, y finalmente Díaz de Mera. Y Díaz de Mera sí que voy a repetirme muy especialmente, porque Díaz de Mera, director general de la policía, Díaz de Mera tenía un conocimiento desde el primer momento, y él lo se ha repetido aquí por todos los funcionarios a sus órdenes, los altos cargos nombrados por él mismo, por su gobierno, tenía un conocimiento exacto de quién eran los autores de la masacre. Y a pesar de eso, intenta desviar la investigación hacia otros terroristas. Y esto no solamente es un acto que moralmente muy difícil de defender, sino que a nuestro juicio, y lo decimos previamente, pero aunque es posible que en otro procedimiento intentemos las acciones pertinentes, podría haber constituido un delito del 451.3 de nuestro Código Penal de encubrimiento de acto terrorista. La VT, pues también, en las mismas tesis de ETA, de esto, de otro, y al final, después del 27 de mayo, claro, nos dicen que no hay nada de que se parezca a ETA, que no hay un solo indicio en el proceso de ETA. Es que lo dicen ya muy tarde. ¿Cuál es la razón de todo esto? Porque hay una razón, esto no vino gratuitamente a este proceso. La razón, pues yo creo que es una razón muy elemental. Es una razón que viene de fuera del proceso. Es, de alguna forma, separar las imágenes de las Azores, de las imágenes tremendas, terribles, de los trenes después de la voladura. ¿Por qué? Por muchas razones que no es el momento de analizar, pero que sí explicarían el porqué de lo extraño de todas estas actuaciones procesales, como sabe muy bien el tribunal, totalmente irregulares en toda la historia penal española. Yo creo que no se conoce ningún proceso de estas características con el terrorismo en que hayamos visto esta iglesia, por llamarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque mire usted, fíjese usted, y yo lo hago como en cierto modo, para que algún compañero y tal medite un poco sobre el tema. Los que a veces ejercemos acciones de acusación contra terroristas, que en un caso, por ejemplo, un terrorista de ETA, que les encontráramos que persiguiendo un terrorismo de ETA, un acto de ETA terrorista, encontráramos allí un Corán. Surgirían inmediatamente una docena de profesionales diciendo, bueno, es que esto no es de ETA, estos han sido los islamistas. Pues mire usted, no, porque aparezca un Corán, ni porque aparezca un disco o una cinta, no se puede mantener una acusación tan grave, tan seria, y además poner en peligro toda una investigación. Censurar a un juez, criticar una investigación, criticar a un fiscal, no se puede, no se debe. El proceso se debe caracterizar por dos cosas fundamentales: por un respeto entre todos los miembros del tribunal y entre todos los que en el proceso participamos, y por ese respeto a la verdad, que también relataba el fiscal siguiendo Cicerón, diciendo que la verdad es fundamental. Y además la verdad es terca, a veces tarda en producirse, pero la verdad se produce, y no dudamos que se va a producir. Y además en el relato de hechos probados de esta sentencia. La sentencia se ha referido, no tengo más remedio que referirme a alguno de los procesados. Yo no quería, siento en cierto modo, siento la compasión por los que se sientan en los banquillos. Siento al mismo tiempo que el horror y la compasión
yo no creo que sea, como acusador particular, después del objetivo del fiscal, yo no querría tampoco echar más fuego, ni más leña al fuego de las acusaciones, ni con mi intervención pasarme los límites de lo que es una acusación particular. Pero refiriéndome a alguno de lo dicho aquí por alguna de las partes en sus escritos de conclusiones definitivas, no tengo más remedio que referirme al valor de la sentencia italiana con respecto a Rabiel egipcio. Dice, la sentencia italiana le condena como autor de un delito de asociación delictiva con fines terroristas cometido dentro del territorio italiano y para realizar acciones terroristas futuras a las ya realizadas en España. Por este motivo el tribunal italiano encuentra una trascendencia para juzgarle, encuentra una razón para juzgarle. Y es así que los hechos por los que se le juzga son anteriores y posteriores al hecho que estamos enjuiciando aquí. Es decir, no tienen una relación directa con esto. Se menciona, pero no tiene relación ninguna con esto. No se da el principio non bis in idem. Es decir, para los profanos, el principio non bis in idem quiere decir que una persona que ha sido juzgada por un hecho no puede ser vuelta a juzgar por el mismo hecho. Independientemente de que se utilicen para probar la comisión del delito enjuiciado en Italia pruebas obtenidas en otros procedimientos que se están siguiendo contra Rabell Guzmán en otros países, entre ellos España. Así en Italia es juzgado contra otra persona llamada Yaía, de la asociación que están poniendo en marcha desde diciembre del 2003 a fin de atentar en Roma, sin descartar incluso la posibilidad de cometer delitos en otros países de Oriente Medio. Páginas 20 y 21 de la sentencia se habla de su llegada a Italia en diciembre del año 2003. En las páginas 24, 25 y 26 de la sentencia se habla de toda investigación llevada a cabo para descubrir su actividad con Yaía, datándola en mayo del 2004, es decir, antes y después del proceso de España, no en el proceso de España. En la página 43, en fecha 29 de mayo de 2004, Rabell le dice a Yaía, será ocupada también Roma, si Dios quiere. No hay que confundir el paraguas ideológico de todo el terrorismo yihadista a nivel internacional con las asociaciones concretas y distintas, con un funcionamiento autónomo en cada país donde se establece en su base tanto orgánica como financiera. Por los dos motivos expuestos es por lo que la Corte Suprema de Casación de Italia, tal como se recoge en esta sentencia y con motivo del procedimiento extradicional de Rabell Guzmán a España, entiende que no hay ningún tipo de contradicción ni vulneración del principio non bis in idem por el hecho de poderle juzgar en Italia por los hechos cometidos allí y, sin embargo, poder acceder a la extradición y entrega temporal a España por los hechos objeto del presente procedimiento, que no son otros que la autoría inmediata en el atentado del 11 de marzo de 2004, acto terrorista claramente individualizado y que nada tiene que ver con los hechos recogidos por la sentencia del Tribunal italiano. Al hilo de las escuchas recogidas en la sentencia italiana como pruebas realizadas en su procedimiento y dado que han sido realizadas con total legalidad, hay que decir que tanto dichas pruebas como la sentencia que así lo establece han pasado a ser bagaje probatorio en nuestro procedimiento, al haberse incorporado al mismo de una forma totalmente legal y no impugnada por ninguna de las partes, por lo que incluso estamos en presencia de prueba preconstituida, absolutamente válida en nuestro ordenamiento jurídico. Dicha pericial sobre las escuchas debemos aceptarla tal como viene incorporada a nuestro proceso, a pesar de que fue sometida a una contradicción pericial de dudoso valor, pues no eran las cintas originales. No obstante, y aún partiendo de la base de dar más valor a lo dicho por los peritos españoles en cuanto a una palabra, de ello no desacreditaría el resto de la transcripción de las escuchas realizadas. Así, al final del folio 47 y en el folio 48 de la sentencia italiana, se da como aprobada la transcripción sobre el estrago de Madrid, y en la que Rabell comunica a Yaía lo siguiente: no quiero ocultarte que el atentado de Madrid lo hemos hecho nosotros. La operación de Madrid la he preparado yo. ¿Me entiendes? El proyecto es mío. Más adelante, y sobre la palabra generadora de la polémica en el sentido de proyectar, planificar o conocer, hemos de explicar en qué contexto se dicha expresión, porque ya no se refiere al 11M, dado que justo antes está hablando de que 5 amigos míos, se refiere a Leganés, de 5 amigos míos han muerto y 8 se han quedado en la cárcel y el día 3 ha empezado el proyecto, por lo que lógicamente se está refiriendo a lo acontecido el 3 de abril en Leganés, pudiendo deberse la diferencia de significado de la palabra empleada a que de verdad habla de proyectar estuviera previsto que estas personas se inmolaran para alcanzar la condición de mártires y entrar en el paraíso, sirviendo de ejemplo para otros fieles seguidores de la yihad, una vez que su misión ya había concluido,
habiendo alcanzado el objetivo de castigar la intervención española en la guerra de Irak. Esto explicaría el tener preparados más explosivos en cinturones, posiblemente para poder llevarlos debajo de la ropa en una acción posterior a un lugar público. Y sin embargo tuvieron que emplearlos de esa forma más rápida por la rápida acción policial que previamente a su detención y que probablemente impidió otra gran catástrofe como la producida en los trenes. Quiero referirme simplemente a un detalle con respecto a los hechos de Leganés, porque a mi modo de ver ha habido aquí un error en la calificación jurídica de algunos de los compañeros. Aquí se habla de atentado. Sin embargo, aquí no el interés, la intención que tenían los suicidas no era atentar. Aquí la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en 12 de julio del 2006, dice textualmente, dice, no siendo su ánimo tendencial y específico el de menoscabar el principio de autoridad necesario para que pueda darse la figura jurídica del atentado, nos encontraríamos entonces ante un concurso real de los delitos de estragos con un asesinato del reo fallecido, pero no de un delito de atentado. Me voy a referir a otro de los procesados, Fuad el Moraví. Esta parte señala que tenemos la convicción de que se encontraba al frente del grupo de información y por lo tanto era integrante de la comandancia de lucha, dada su afinidad y frecuentes contactos telefónicos con Rabell Osman, pero al carecer de elementos de prueba suficientes para poder acreditar este extremo, aplicando como el fiscal el principio indubio pro reo, nos hemos limitado a acusarle de pertenencia simplemente a organización. Pero es un personaje muy a tener en cuenta. Rafa Zurier, decimos que es cooperador necesario. ¿Quién es Rafa Zurier? Pues como persona es un intermediario, un delincuente de menor escala, de los muchos que actúan como confidentes policiales. Él conoce y propicia la venta de los explosivos a los islamistas por parte del grupo de los asturianos, y estuvo en diferentes sesiones, en las cuestiones, en las negociaciones previas a la venta de estos explosivos. Él ha intentado a través del proceso, muy lógico, utilizar esta defensa, y me parece muy correcto lo que ha hecho su abogado, magníficamente, su defensa magnífica. Yo no tengo nada, al contrario, que reprochar a los compañeros de defensa que están actuando extraordinariamente bien en defensa de sus intereses, de sus defendidos, en una obligación legal y moral. Pero él intenta utilizar en su propio beneficio estos hechos ocultándose a la Guardia Civil. Él no le cuenta a la Guardia Civil el que tiene la droga, que se va a vender la dinamita, solo que sabe vendir la dinamita, y él lo sabe que sabe vendir la dinamita. Solo después de conocer las dimensiones de la tragedia, comunica datos al agente Vito, posiblemente para desviar la atención sobre su persona y atenuar la responsabilidad que sabe que ha contraído. Nos basamos en dos pruebas de especial relevancia para llegar a esta conclusión, y que son las siguientes conversaciones telefónicas. La conversación telefónica de 14 de febrero del 2004, poco menos de un mes antes del atentado, que la tiene con el coprocesado Rachid Agliz, alias el Conejo, en la cual éste le manifiesta que el chino, se refiere a Mugan, no le va a dar nada. Entendemos que se refiere a la droga como precio por intermediación, y diciéndole que se lo tome con tranquilidad, que intente arreglarlo todo con el chino y que lo haga con tranquilidad. Otra conversación, la vida el 17 de marzo de 2004 con el agente Víctor, en la cual con posterioridad a los atentados le comunica la existencia del explosivo y de los detonadores, especificando que se trataba de goma 2, así como mandos a distancia, cables, etc., dándole además el nombre, la descripción y la residencia y todos los datos que conoce del chino. Circunstancias todas estas que hacen ver que antes del atentado no habían sido facilitadas a la Guardia Civil, dado que entonces no tendría por qué exponerlas con posterioridad al atentado. Esta es una conducta punible que no puede encontrar ningún amparo en su supuesta labor de confidente policial, pues tuvo conocimiento desde el primer momento de que varios islamistas radicales estaban adquiriendo explosivos y detonadores. La única finalidad que podía tener la adquisición de estos explosivos y detonadores era cometer un grave atentado. Y aún así procedió a hacer todo lo necesario para facilitarles no solamente la compra, sino también ocultarlo a la Guardia Civil. Por estos motivos estimamos que su actividad
es la de colaborador necesario, es decir, que sin su conducta no se podía haber producido el atentado. Se nos va a decir, también se nos dirá por el ejercicio legítimo de la defensa, no, de las acusaciones, no me quiero referir más a ciertas acusaciones, hablo de las defensas, nos dirá legítimamente por las defensas que un año antes la Guardia Civil tenía conocimiento de que el minero Trasorras y su cuñado Toro intentaron vender dinamita y no les detuvieron. Cierto. Pero ¿qué pasó? La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hizo lo legalmente correcto. Comprobar la asistencia de los personajes y transmitir toda la información a la Guardia Civil de la Comandancia Civil de Oviedo, que era la encargada de llevar a cabo las acciones de persecución de estos delitos. Y consta también que la Guardia Civil de Oviedo hizo lo correcto, que fue coger y comunicar esto a la Fiscalía. ¿Y qué pasó? Pues que no había pruebas suficientes para detener a nadie. Y que hay que decirle que a estos partidarios de esta acción, de estos guantánamos jurídicos, de detener a gente sin pruebas y tal, hay que decirle que España no es, ya pasó los tiempos de disquisición, que España es un Estado de Derecho y que aquí estos derechos garantizan la libertad de todos los españoles y que solamente se puede detener a una persona y proceder contra ella, entrar a un domicilio y todo lo demás, hacer un registro cuando hay elementos de pruebas suficientes para ello y no antes. Porque es el derecho y es la garantía de nuestros más elementales derechos fundamentales. Es un ejemplo a seguir por cuantos países quieran vivir con el respeto a las leyes. Quienes por razones de oportunismo, incluso de oscuros intereses, que no voy a entrar en ellos, ataquen a la Guardia Civil y a sus componentes, es necesario que sepan que la Guardia Civil es en la historia de España el estamento más leal a todos los gobiernos, sin excepción, a todos. Cuando digo a todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo profesional al servicio de la sociedad, sacrificado hasta el máximo y leal hasta el máximo. Por eso, utilizar, tratar de poner en tacha de juicio, de falsedad, las manifestaciones, los peritajes, las acciones de la Guardia Civil, presentándolos como un puerto conspirador, es lo peor que puede ocurrir en este país. Es el mayor ataque a la libertad y a la democracia y al Estado de Derecho que se ha producido en este país desde que el año 1978. Utilizar esto, me voy a referir a una frase de Carneluti para hacer una especie de resumen de lo que esto significa. Dice Carneluti, hablaba del positivismo penal, dice que es como un grano de verdad envuelto en las escorias del error. Y esto es lo que han hecho. Tratar de conseguir una pequeña, ¿verdad?, envolverla para hacer una gran mentira en estas escorias del error. Y quiero seguir incidiendo en la labor de los miembros y cuerpos de fuerzas de la seguridad del Estado, cuya labor parece haber sido puesta en entredicho con una finalidad que no está clara para esta parte, pero que en realidad solo ha conseguido verter un velo de bruma sobre la actividad terrorista de los procesados, velo que ya ha sido levantado mediante las pruebas practicadas en el plenario y que han demostrado la total dedicación y eficacia dentro de los escasos medios en los que disponían en esos momentos, en el momento que ocurren los hechos delictivos, tanto para la represión del terrorismo como para otras cosas, y más para la represión del terrorismo yihadista, dado que el escaso número de policías destinados a tal fin se unía la falta de medios materiales para realizar seguimientos, la falta de traductores que pudieran transcribir las escuchas interpretadas en las lenguas o dialectos árabes, en definitiva la endémica falta de atención que había ante este fenómeno terrorista nuevo en nuestro país, a pesar de los reiterados signos de amenaza que nos venían desde el exterior de nuestra participación en la guerra de Irak y que debían ser necesariamente conocidos por los responsables de la política preventiva. Y ya finalizo. La dimensión política, la dimensión jurídica y policial, digamos que son poderosos recursos para fijar la verdad de los acontecimientos. Una verdad extraída de las pruebas practicadas en el sumario y en el juicio oral. Se ha realizado, como decía antes, una instrucción completísima, un juicio oral con rigor y orden, pero minucioso. Se han seguido, en mi opinión, las enseñanzas nada más y nada menos que de Calamandrei. Un proceso reconstructivo. ¿Qué es el proceso reconstructivo? Pues tener en cuenta no solo lo que se denomina el cuerpo del delito, sino también todas las pruebas directas o indirectas,
principales y accesorias, indicios, huellas, vestigios, incluso sospechas, con fundamento, con más fundamento, con menos. El tribunal perfecto, conocedor de que la parte instructora del sumario se completa en el juicio oral, pues aunque el sumario es la parte instructora, también hay una parte instructora en el juicio oral. Y el tribunal ha hecho uso, precisamente, no solamente en esta parte instructora, de las pruebas que le han suministrado las partes, sino también ha completado y perfeccionado con sus propias pruebas, interviniendo activamente en todos los interrogatorios, tratando, eso sí, con su obligación, su dedicación y su interés en este pleito, en encontrar por encima toda la verdad de lo ocurrido. Buscando siempre la verdad, que al igual que digamos que es como una especie de proceso de análisis, yo diría que es un proceso de análisis histórico. La labor del tribunal en este asunto, como en otros, en muchos, pero sobre todo en de esta importancia, es como un historiador. Es lo mismo que hace un historiador. Solamente que el historiador trabaja normalmente con una distancia histórica de los hechos. El historiador normalmente contempla la historia con la objetividad, con esa facilidad de objetividad que le da la distancia histórica. El tribunal no tiene esa percepción, no puede llegar a esa percepción de ver los acontecimientos con esa distancia histórica, pero sí los puede ver con esa percepción individualizada, concreta, realización directa de lo que es el juicio oral. Y esto es lo que va a facilitar precisamente el relato de unos hechos que son fundamentales para siempre, son fundamentales para muchas cosas, son fundamentales, y lo sabe muy bien el tribunal, para la lucha antiterrorista. Está claro que de nuevo nos vamos a enfrentar otra vez a actos de terrorismo. De un lado nos amenazan los yihadistas, continuamente se están recibiendo amenazas. De otro lado se ha roto un proceso de paz y probablemente vamos a tener que aguantar nuevos atentados. Y es muy necesario que esta sentencia que va a dictar el tribunal sea totalmente clara, precisa, individualizada, exactamente, y separe un terrorismo de otro, para que no se confunda. Porque si no, nos exponíamos a lo que decía antes, a que nos aparezcan elementos extraños en los otros procesos y que aparezcan una serie de señores, de acusaciones, manteniendo situaciones que hagan imposible el enjuiciamiento y condena de los otros terroristas. Cada terrorista en su sitio, cada terrorista a lo suyo, y cada uno que pague lo que hizo, porque así lo hizo. Platón decía que la pena es la medicina del alma. Pero Ferri, que era un positivista, decía que era solo un medio para luchar contra el delito. Nosotros estamos con Carneluti. Carneluti dice que es necesario penar. Es necesario la pena para que los culpables tengan conciencia de lo horrendo de su crimen. Para que con la pena llegue el arrepentimiento. Una persona tan importante como el Papa, su Santidad el Papa, Pío XII, en el año 1957 se dirigía al VI Congreso Internacional de Derecho Internacional de Milán, Derecho Penal Internacional de Milán, y les decía literalmente su Santidad el Papa, dice, estos crímenes contra la humanidad hay que castigarlos, deben ser castigados con sanciones severas y, al ser posible, con idénticos tratamientos por todos los estados para evitar que puedan sustraerse a su justo castigo. Nosotros creemos que las penas que solicitamos son acordes con la gravedad de los crímenes. No voy a insistir más en un relato fáctico, que ya lo he hecho. Pero esta sentencia tiene dos aspectos. De un lado, la reparación de las víctimas, de otra, la reparación histórica. Creo que con este juicio estamos dando un gran ejemplo al mundo. Magnífico ejemplo de nuestro Estado de Derecho, de nuestras leyes, de nuestra justicia. Aquí no se actúa por venganza, aquí se actúa por justicia. Frente a los que asesinan por venganza, para satisfacer los duros deseos, en nombre de religiones, en nombre de dioses que no pueden apoyar estos sentimientos,
Nosotros tenemos nuestro Estado de Derecho, nuestra civilización, nuestra cultura, una cultura de siglos. Y eso es lo que le estamos ofreciendo al mundo. Le hemos ofrecido dos cosas fundamentales, en mi modo de ver, en este proceso que termina. De un lado, la gran profesionalidad de nuestras fuerzas de Cuerpo de Seguridad de Estado, de nuestra Policía Judicial, la gran profesionalidad de nuestros jueces y fiscales, y la imparcialidad de los mismos, y la honradez de nuestra justicia, la honradez de nuestra justicia, con su claridad, con su visión de la pena y del castigo, con el mejor trato, con el trato exquisito que se ha dado incluso a estas personas que he dicho con todo respeto, pero debo decirlo, se parecen más a las fieras que a los hombres. Y termino nada más solicitando una sentencia de acuerdo con nuestras conclusiones provisionales. Me gustaría que mi compañera pudiese decir unas palabras en torno a la indemnización civil. Muchas gracias. Gracias, cuando quiera. Con la venia de la sala. No podemos finalizar nuestro informe sin hacer mención a nuestro representado, don Guillermo Pérez Ajate. Debemos de tener en cuenta que detrás de cada toga de acusación existe una historia personal, en todos los casos triste y dramática. Y no solamente detrás de las togas, ya que hay infinidad de heridos y fallecidos que no se han personado en este procedimiento al objeto de ejercer la acusación. Nosotros vamos a hablarle de nuestro cliente, sin olvidarnos del resto de las víctimas. Don Guillermo Pérez Ajate es otra víctima más de estos terroríficos atentados, que padecía ya antes una grave deficiencia física, consistente, entre otras limitaciones, en carecer de movilidad de su mano derecha, por lo que realizaba todas sus funciones con su mano izquierda. Y la única actividad laboral que podía realizar tenía relación con trabajos manuales para discapacitados. Es decir, antes de la dramática fecha del 11 de marzo del 2004, la vida de nuestro cliente ya se encontraba tremendamente limitada. A raíz de este atentado, su situación personal se ha agravado y dramatizado todavía más. En la actualidad no puede realizar ningún tipo de actividad laboral, ya que su mano izquierda, que era su única herramienta de trabajo y de vida, ha perdido totalmente su movilidad. Y no solo se encuentra en una situación de incapacidad laboral, sino que incluso actividades tan básicas como la de asearse o incluso la de comer le supone un enorme esfuerzo. Y necesita en muchas ocasiones la ayuda de terceras personas. Creo que es necesario incidir en este aspecto, ya que los efectos del atentado y sus tremendas consecuencias son una constante en la vida de don Guillermo Pérez Ajate. Esto, unido al resto de las secuelas que le han dejado las gravísimas lesiones sufridas, da lugar a que nuestro representado se encuentre en una situación muy asimilada a la de la gran invalidez. Y como resulta tristemente lógico, estas secuelas se irán agravando cada vez más, hasta el punto que va a necesitar la ayuda de una tercera persona para sobrevivir el día a día. En este juicio que está llegando ahora a su fin, se ha hablado mucho de los hechos. Unos hechos que han necesitado mucha investigación, mucho estudio, muchas declaraciones y debates en esta sala. Ahora es el momento de que a esos responsables penales se les imponga y atribuya la responsabilidad que corresponde a la gravedad de los hechos cometidos. Los acusados, además de las penas que les corresponden por estos espantosos delitos, han de indemnizar a mi representado conjunta y solidariamente por los daños físicos, psíquicos y morales producidos a consecuencia de los hechos en la cantidad de 750.000 euros. Además, sabiendo el Estado que las consecuencias por este tipo de delitos suelen ser tan graves y tan dramáticas, ha regulado la exposición de motivos de la Ley 32/1999 de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del terrorismo una subrogación en el pago de las indemnizaciones a cargo del Estado. Una mera compensación material que no va a sustituir, ni paliar, ni tampoco resarcir nunca el dolor padecido por las víctimas. Dolor que es y será siempre un testimonio que ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca el sentido más auténtico de lo que significa convivir en paz. Y lo que puede llegar a ser la única posible compensación para las víctimas es solo el destierro definitivo de la violencia. Nada más, señoría. Muchas gracias. Gracias. La acusación particular constituida por doña María Jesús Pérez Díaz tiene la palabra para informe. Sí, con la venia. De ilustrísima sala y del excelentísimo presidente.
para mantener nuestras conclusiones definitivas que constan en nuestro escrito de acusación y a la que nos hemos adherido a la acusación número 3, Asociación de Víctimas de Terrorismo. Asimismo, queremos adherirnos al brillante informe jurídico que el ilustre Ministerio Fiscal, don Carlos Bautista, expuso en sala y a la acusación número 7. Solo vamos a dar unas breves pinceladas, pues consideramos que desde la mañana de ayer, con el informe de la acusación número 7, han quedado perfilados los hechos y las actuaciones de cada uno de los procesados en su diferente grado de participación. Hasta entonces teníamos como un puzzle, quizá complicado, en el que había, como se ha dicho tanto en sala, unas grandes bolsas de pruebas incriminatorias y otras de referencia, y testigos y asimismo unas periciales controvertidas quizás. A partir de ayer, decimos, cada procesado tomó su papel y por tanto su grado de participación. En este proceso, que se han guardado escrupulosamente las garantías constitucionales, nos hemos dado cuenta la importancia que para nuestro proceso penal, no hablamos de otros procesos, sino el español, tienen dos grandes principios rectores, que es la oralidad y la inmediación. En esa inmediación, que gracias a los medios técnicos, la audiencia pública aquí ha sido patente y no solo ha rebasado esta sala sino fronteras, pues como decimos, en esa inmediación, gracias a ella, el relato de los hechos tomaba forma y esas piezas de nuestro puzzle tomaban, además de la forma, unas caras. Esas caras, además, y desde la posición que guarda este letrado de esa llamada, de alguna manera, pecera, veíamos cómo cambiaban las caras de los imputados. Y nos podíamos dar cuenta que realmente sí había un anigrama en cuanto a la participación de cada uno de ellos en los hechos. Creo que sus señorías también se habrán dado cuenta de ello. Como es lógico, las defensas tienen una función y esa función ha sido intentar, por la vía procesal, porque entendemos que no hay otra vía, porque la culpabilidad y la imputación de los hechos para cada uno de los procesados está clara. Por lo tanto, cuando no hay la vía jurídica para poder absolver a sus representados, se busca otra vía, que es la procesal. Y así se ha buscado un escollo para liberar a sus representados de las rotundas acusaciones que tanto por el Ministerio Fiscal como por los que nos sentamos aquí, por las acusaciones públicas, hemos manifestado. La doctrina constitucional nos habla de que la indefensión no solo existe cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos en el consiguiente perjuicio. Y esto tenemos las sentencias del Tribunal Supremo, entre otras la 106 de 1993 y la 366 de 1993. También nos recuerda el Tribunal Supremo, en su sentencia 168 de 1995, que no basta con una vulneración puramente formal, sino que es necesario que esa infracción formal se produzca un efecto material de indefensión, un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa. Y en este sentido tenemos que decir que en este proceso, afortunadamente, en base también por el excelentísimo presidente, no se ha llegado a cumplir. En cuanto a las responsabilidades, creemos que ya los hechos han quedado bastante matizados por mi compañero, si sería demorar a la sala. En cuanto a las responsabilidades civiles, nos tenemos que limitar a lo de mi representada, a doña María Jesús Pérez Díaz, a la que agradezco profundamente la confianza que ha puesto en esta representación para que llevemos a cabo su defensa. Mi representada es una trabajadora, como tantos otros que ocupaban los siniestros trenes aquel día de 11 de marzo. Y otros estudiantes, puesto que aquí siempre se habla de trabajadores, pero hay muchos estudiantes que iban a clase esos días. Mi representada es una profesora que todas las mañanas se desplaza desde Azuqueca, Guadalajara, a su puesto de trabajo en Madrid. Para ello debe tomar su vehículo actualmente, puesto que en aquellas fechas utilizaba el medio aparte de más seguro, no la carretera, utilizaba el medio más barato. Este hecho, que hemos hecho constar también en nuestro relato de conclusiones, debemos tenerlo en cuenta a la hora de cuantificar esas indemnizaciones, puesto que el costo en su traslado ha afectado. Ha creado una gran secuela para todas aquellas personas implicadas en las que no podrán volver a utilizar los trenes, porque es prácticamente imposible. Creemos, asimismo, que debe tenerse en cuenta también los perjuicios para su vida particular y por ello así las indemnizaciones a tomar. Hoy tristemente se cumplen 20 años de un atentado terrorista, el atentado de Hipercor, por la banda criminal ETA.
En ese atentado, según hemos podido saber por los medios de prensa, aún nos han cobrado algunas indemnizaciones, y es lo que pedimos de esta sala, que las indemnizaciones se cobren rápido y ágilmente, que no pasen 20 años para que tengamos que decir que mi cliente ha percibido la indemnización que justamente esperamos que sea cedida por el tribunal. El versículo de la Biblia nos dice: ser justos los que tenéis que juzgar, del libro de la sabiduría, y es lo que pedimos de sus señorías, que sean justos a la hora de dictar una sentencia. Pedimos disculpas por los letrados que hemos actuado si en algún momento incluso la Fiscalía se ha apartado de la legalidad. Quizás aquí hablaríamos de las partidas del título sexto, en el que nos llamaban voceros a los letrados, y desde allí, desde nuestros estrados, pues de alguna manera tenemos que defender a nuestros representados. Por lo expuesto, señoría, y no quiero distraer más a la sala, solicitamos una sentencia conforme a lo solicitado, en el cual sean concedidas las indemnizaciones a nuestra representada. Nada más. Gracias. Gracias. Silencio, por favor. La acusación particular constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros tiene la palabra. Como creo que iba, corríjame si me equivoco, a distribuir su informe en dos partes. Sí, señoría, nos gustaría acercarnos al estrado también. Bien, pues por favor procedan al relevo. Bien, como le decía, creo que iban a distribuir su informe en dos partes, ¿es cierto? Bien, pues comience y según veamos la hora, interrumpiríamos al acabar la primera parte o cuando concluya totalmente. Cuando quiera, señora. Con la venia de la sala y advirtiendo al tribunal que este informe es un complemento, y así debe ser entendido, de los informes presentados por la Asociación 11 de Marzo Afectados de Terrorismo y por la A4 de Pilar Manjón y otros. Se plantea asimismo como complemento al informe que realizará mi compañero José María Fuster Fabra inmediatamente después de esta letrada. En cuanto al relato de hechos de las anteriores acusaciones y la calificación jurídica que han realizado la A1 y la A4, la A7 y la A9, se comparte plenamente, y no vamos a entrar en reiteraciones sobre análisis de prueba y sobre la participación de los procesados, que ya han sido ampliamente analizados por otros compañeros. Pero sí queremos destacar y valorar en esta breve intervención tres elementos fundamentales que entendemos que son la base de todo el sumario. Y estos elementos fundamentales son, en primer lugar, el tan manido tema de explosivos, en segundo lugar, tráfico de llamadas, y en tercer lugar, los hallazgos que resultan del desescombro de Leganés. Esta parte, antes de proseguir, quiero agradecer a doña Olga Sánchez todo el esfuerzo personal que ha realizado durante estos 4 años y en este juicio toda la pasión que ha aportado a este procedimiento y toda la profesionalidad del mismo. Y también queremos agradecer a don Juan del Olmo la meticulosidad con la que ha realizado la instrucción, el auto de procesamiento, que ha sido muy criticado, pero que ha sido un elemento muy importante para realizar las acusaciones, y el auto que resuelve también los recursos de reforma contra este auto de procesamiento. Les damos las gracias desde aquí. El tema más discutido, o uno de los temas más discutidos en este procedimiento, ha sido el tema de los explosivos, y parte la polémica del hallazgo de nitroglicerina en una de las muestras analizadas en el año 2007.
el hallazgo de esta nitroglicerina ha dado lugar a las teorías más disparatadas sobre qué clase de explosivos estallaron en los trenes, porque la gran cuestión era por qué aparece nitroglicerina en los focos de las explosiones. Pero esta representación entiende que esa pregunta no está correctamente formulada. La pregunta es inversa. ¿Por qué no puede aparecer nitroglicerina en los focos de las explosiones? Si tenemos en cuenta que en Mina Conchita había goma 2C y goma 2 seco en el 2004, que las condiciones de fabricación de la goma 2C y de la goma 2 seco no están claras, las condiciones de almacenamiento y depósito, tanto en los depósitos de fábrica como en el Mina Conchita, tampoco están claras. Entendemos que desde la prueba practicada no puede ni con mucho descartarse la utilización de nitroglicerina en la fabricación de goma 2EC después del año 92. Hay nitroglicerina en 10 de las muestras analizadas en el 2007, que es un elemento ajeno a la goma 2 seco. Hay también DNT en 46 de las muestras analizadas en el 2007, que es elemento ajeno a la goma 2 eco, pero no es elemento ajeno a la goma 2EC. Cuando los peritos realizan la pericia, los análisis de las muestras y la pericia en este plenario, no tienen toda la información, les falta información. Los peritos no conocen que la goma 2EC había sido encontrada en Mina Conchita, los peritos no conocen tampoco la fecha de esa goma 2EC, los peritos no conocen siquiera la composición, por lo menos hasta el 92, de la goma 2EC. Tampoco saben las condiciones de almacenamiento y fabricación de esas dos dinamitas. Con esa falta de datos no se puede hacer una pericial correctamente ni plantear otras hipótesis de trabajo que las que se han vertido en este procedimiento. Tenemos que destacar también que se toma como paradigmas absolutos todas las afirmaciones que realiza la fábrica de dinamitas. El día que termina la pericia aparece un certificado de la empresa Maxan afirmando que la goma 2EC no se fabrica con nitroglicerina desde el año 92. Al margen de que eso es un documento enviado por FAS con rúbrica ilegible que no ha sido ratificado y que esta parte pues no va ni a valorar ni a impugnar, desde luego, pero sí que vamos a poner en duda su contenido. Al margen de esto, hay otros elementos que nos inducen a pensar que la goma 2EC tenía nitroglicerina. La goma 2EC de Mina Conchita tenía nitroglicerina. Y así, el Manual de Explosivos de la Unión Española de Explosivos del año 2002, la edición revisada del año 2002, está manteniendo que las dinamitas gomas reciben su nombre por su consistencia gelatinosa y se obtienen al mezclar nitroglicerina con nitrocelulosa. No está hablando de nitroglicol, está hablando de nitroglicerina. Esto es la edición del año 2002. En las composiciones editadas en el año 98 y en el año 99 por parte de la Unión Española de Explosivos, en las recomendaciones para el uso de manejo de explosivos de uso civil, se está hablando que que la dinamita goma 2EC lleva nitroglicerina en su composición, en cantidades variables, nitroglicerina y o nitroglicol, en el año 98 y 99. El Manual de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid del año 2007, está advirtiendo de las precauciones que hay que tomar con el uso de estas dinamitas porque llevan nitroglicerina en su composición. Frente a ese certificado que afirma que la goma 2EC se deja de fabricar con nitroglicerina en el 92, nos encontramos con otros 4 documentos que haya encontrado esta letrada, pero entendemos que debe haber muchos más, en los que se afirma que las dinamitas están hechas con nitroglicerina y que la goma 2EC tiene como componente básico la nitroglicerina. Pero es que además los análisis realizados en el 2007 demuestran que las dinamitas utilizadas en las explosiones tenían nitroglicerina, DNT y nitroglicol, es decir, una mezcla de goma 2EC y goma 2 seco. No hay que buscar ningún elemento extravagante a los elementos que hay en el sumario para explicar el resultado de los análisis del 2007 y el resultado de los elementos que existen en esas bombas. Y no tenemos que buscar otro tipo de explosivo como puede ser titadine, porque los explosivos que estallaron estaban en Mina Conchita. De las actuaciones practicadas en el sumario se
observa al tomo 106 que el 18 de junio del 2004 se gira inspección por la Guardia Civil a Mina Conchita y se encuentran una bolsa de goma 2 Eco de color verde de 2,5 kilos con una numeración en la que no se pueden leer los últimos 2 dígitos. Son 17 cartuchos de goma 2 Eco. Otra bolsa de goma 2 Eco de color verde de 2,5 kilos que tiene 16 cartuchos. Hay otros 2 cartuchos que no tienen una numeración legible. Una bolsa de goma 2C de color verde de 2,5 kilos conteniendo 9 cartuchos con una numeración Z7F081, 2 detonadores eléctricos, y en el segundo nivel se recuperan 16 cartuchos de goma 2C, son restos de envoltorios que no tienen siquiera la numeración. ¿Cuál es el estado de estos explosivos según refleja el GEDEX al tomo 106 folio 36.011? ¿Cuál es el estado de estos explosivos cuando los encuentran en el 2004? Establece el GEDEX que se recuperan en total 33 cartuchos de goma 2 Eco. De estos 33 cartuchos solo tienen numeración 16 cartuchos. Se recuperan también otros 27 cartuchos de goma 2 EC y de estos 27 cartuchos solo 9 cartuchos puede determinarse su numeración. También hay restos de 16 cartuchos de goma 2 EC de los que solo se puede recuperar parte del envoltorio. Es decir, de estos cartuchos, del primer grupo de 33 hay 17 cuya numeración no se lee. Del segundo grupo hay 27 en los cuales solo 9 de ellos se puede ver la numeración. Y de los 16 cartuchos de goma 2 EC tampoco se lee nada. No se sabe ni cuándo ni dónde han sido fabricados. Refiere el GEDEX que los cartuchos que se encuentran están perfectamente activos, no se produce apenas ninguna pérdida de características explosivas, y en cuanto a la goma 2C, aunque se encontraban bastante deteriorados y con una pérdida de las 3/4 partes del peso, menciona que la gelatina que se recupera de estos 27 cartuchos de goma 2C es básicamente nitroglicerina, nitroglicol, dinitrotolueno y nitrocelulosa, además de otros componentes propios del explosivo, y que el peligro de estas sustancias es prácticamente el mismo del que tendrían de ser fabricadas recientemente. ¿De dónde vienen estos cartuchos de goma 2 Eco y goma 2C? Hallados en Mina Conchita en el 2004. Vienen de dos sitios diferentes. Según obra al folio 36.022, los cartuchos de goma 2C con la numeración Z7F081 vienen de la Manjoya, en el mes de febrero del 96, de la fábrica depósito de la Manjoya. Los cartuchos de goma 2 Eco, que tienen el número de serie identificados, son servidos de fábrica al depósito de Villanueva del Jamuz en León, de ahí a Valdellano y de ahí a Mina Conchita. Hay otros 16 cartuchos de goma 2C que al no tener los dígitos no se puede determinar ni la fecha de fabricación ni el lugar. Los cartuchos que se encuentran en Mina Conchita en el 2004, que obviamente no son los que se llevaron los terroristas para la elaboración de las bombas, solo se pueden datar 46 cartuchos. Destacamos además que la goma 2C, según refiere el GEDEX, al folio 36.022, se encuentra en una galería en un charco de agua, con la importancia que esto tiene, como veremos posteriormente. Con estos elementos entendemos que queda plenamente acreditada la composición de las bombas que estallaron el 11 de marzo con mezcla de goma 2EC y goma 2 Eco. Goma 2EC y goma 2 Eco que tenían nitroglicerina. ¿Y por qué lo entendemos así? En primer lugar, porque de lo que acabamos de exponer no se puede descartar en absoluto que no haya habido una contaminación en la fabricación de la goma 2EC y de la goma 2 Eco. Si repasamos lo que acabamos de analizar, la goma 2EC se estaba fabricando en la Manjoya hasta el año 92 con nitroglicerina. La goma 2EC, que parte a Mina Conchita en el 96, se había depositado en la Manjoya, que era la fábrica que había hecho la goma 2EC con nitroglicerina. La goma 2EC y la goma 2 Eco se almacenan conjuntamente en la Manjoya hasta por lo menos el año 2005, que es la fecha en la que, según el certificado aportado a las 9:30 de la noche por Maxam, se desmantela este depósito fábrica de la Manjoya. También tenemos que destacar que el Guardia Civil que depuso aquí mencionó que dentro de un cartucho de goma rotulado como goma 2 Eco tenía en su interior goma 2 EC.
No tenemos absolutamente ninguna garantía, sino todo lo contrario, de que no haya habido una contaminación en la fabricación de la goma 2EC con y sin nitroglicerina. No tenemos tampoco ninguna posibilidad de descartar una contaminación en el almacenamiento, en el depósito de la majolla, entre la goma 2EC con nitroglicerina y la goma 2EC y goma 2ECO sin nitroglicerina. Tenemos además las afirmaciones realizadas en el Manual de Explosivos del año 2002, las recomendaciones de uso del 98 y 99 y el Reglamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid del 2007. Por lo tanto, entendemos que no puede descartarse ni una contaminación en fábrica ni una contaminación en el depósito de esa fábrica en respecto a la nitroglicerina. Pero es que hay un tercer elemento, la contaminación en la propia mina Conchita. Las gomas no son solubles en agua, la nitroglicerina es un aceite y flota en el agua. Cuando se produce un almacenamiento prolongado y sin las debidas condiciones, se produce también un deterioro de la pasta que disuelve los componentes solubles y da lugar a separaciones y exudaciones. Esto viene referido con mucha claridad en el Manual de Explosivos del año 2002. Lo que recomienda este manual para evitar la contaminación en caso de almacenamiento indebido o rotura de los envases es limpiar cuidadosamente todos los lugares donde haya sido depositada esas dinamitas, tanto goma 2EC como goma 2ECO. Parte de la goma 2EC que se halla en mina Conchita se halla en un charco de agua. La nitroglicerina flota en el agua, no es soluble, es un aceite que flota. Creemos, absolutamente acreditado por las más puras normas de la lógica, que perfectamente esa nitroglicerina que queda en el suelo de mina Conchita puede haberse adherido a los cartuchos de goma 2ECO y goma 2EC sin nitroglicerina en su fabricación, o, como hemos hablado antes, que haya habido contaminación en fábrica o en almacenamiento. Con lo cual, hay posibilidades de la existencia de nitroglicerina en la fábrica, hay posibilidades de existencia de nitroglicerina y DNT en el almacenamiento de esa fábrica, y hay muchísimas posibilidades muy altas de almacenamiento en mina Conchita en condiciones indebidas que provocan una asimilación por parte de otros cartuchos de goma 2EC y goma 2ECO de la nitroglicerina que quedaba suelta. Todos estos elementos deben unirse o deben valorarse con otros elementos de prueba. ¿Para qué querían los terroristas más explosivos o otro tipo de explosivos? Según los informes de la Guardia Civil, los terroristas pudieron transportar el fin de semana del 28 y 29 de febrero hasta 270 kilos de dinamita. Los transportistas, calcula la Guardia Civil, que podían haber trasladado al menos 40 kilos de dinamita por orden de Suárez Trasorras. Los viajes conocidos, no hablamos de los viajes que no hemos podido acreditar. En los trenes estallan 130 kilos de dinamita. En Mocejón, más o menos, cálculos aproximados. En Mocejón había 12 kilos, 17,6 en Leganés. ¿Para qué necesitan los terroristas más explosivos con la cantidad de explosivos que tienen? ¿Para qué necesitan otros proveedores que no sean mina Conchita si ya tienen unos proveedores que les facilitan todos los explosivos que necesitan? Con lo expuesto entendemos que, prescindiendo del nombre asignado a cada dinamita, lo cierto es que en los trenes estallaron dinamita. Y la dinamita que estalló es goma 2EC y goma 2ECO. Goma 2EC y goma 2ECO que, o bien en la fábrica o bien en el almacenamiento, estaba contaminada con nitroglicerina. Lo extraño no es que aparezca nitroglicerina en los focos de las explosiones. Lo extraño es que no apareciera, dadas las condiciones que estamos alegando. Y además, los análisis del 2007 no dejan lugar a dudas sobre la composición de los explosivos que estallaron en los trenes. ¿Por qué aparecen en el 2007 goma 2EC? En el 2007, ¿por qué aparece nitroglicerina y por qué aparece DNT cuando no habían aparecido en el 2004? El DNT ya aparecía en el 2004, según han aportado aquí los peritos que hicieron los informes del 2004, pero los picos del DNT que salían eran extremadamente bajos y no fueron valorados. Y con la nitroglicerina pudo ocurrir perfectamente lo mismo.
ha comparecido aquí un guardia civil que hablaba de que ellos no encontraron nitroglicerina en Mina Conchita en los análisis del 2004, pero sin embargo su base de datos sí que reflejaba los picos de nitroglicerina. El laboratorio de TEDAS en el 2004, el 11 de marzo y el 12 de marzo, hace unos análisis de urgencia y está buscando el componente mayoritario para determinar qué tipo de dinamita es. Y no está buscando la nitroglicerina, está buscando el componente mayoritario. Y el componente mayoritario es nitrolicol. Y por eso dice, es goma 2 eco. Para advertir a los compañeros que tengan que seguir en las labores de investigación y desescombro. En el año 2007 sí se busca la nitroglicerina y se encuentra. Se encuentran trazas mínimas, se encuentran, pero trazas mínimas. ¿Por qué? Porque están con pequeñas trazas de contaminación. Los terroristas adquieren goma 2 seco, mezclan las bombas de forma indiscriminada, por eso también aparecen en unos focos más y en otros focos menos, como decía el señor presidente en la pericial correspondiente, como si fueran plastilina, y en unas bombas puede haber goma 2 seco, en otras bombas puede haber goma 2 EC con goma 2 seco. Y eso es lo que estalla. Y eso es lo que demuestran las analíticas de 2007. Y esta es la solución más lógica y basada únicamente en elementos que obran en el sumario. Habíamos hecho un pequeño análisis para continuar con esta exposición de otro de los elementos del sumario que nos parecen muy importantes, que es el tráfico de llamadas. Pero entendemos que ha sido tan analizado por el resto de los compañeros que no vamos a entrar en ello, sin perjuicio de aportarlo como instructa. Y en cuanto a los elementos del desescombro de Leganés, también arrojan unos datos importantísimos a la hora de acreditar la existencia de una red terrorista preordenada a la comisión de atentados en España, compuesta por los imputados que hoy están en la pecera y fuera de ella, y por los muertos en Leganés. Pero no tenemos más remedio que referirnos a algunas afirmaciones que se realizaron en la mañana de ayer, en la tarde de ayer, por una de las acusaciones, en cuanto que pone en duda elementos que están absolutamente claros de la instrucción practicada y que nos parece que lo único que intentan es socavar la instrucción con verdades a medias. Y vamos a recordar que en la mochila de Vallecas, en la bolsa desactivada, no solo hay dinamita, que se haya dinamita, goma 2 seco, también hay detonadores, también hay un detonador que está fabricado por Páramo de Masa y que había sido suministrado a Mina Conchita. También vamos a recordar que el Skoda, que se encontró con restos de nitrolicol, estuvo aparcado mucho tiempo al lado de la vivienda de Serján el Tunecino. Vamos a recordar también que la Kangoo fue robada al lado del locutorio de Yamal Zugam, en la calle Aranjuez. Vamos a recordar también que no es cierto que en Villalobos hubiera explosivos en el domicilio del chino, de Yamal Agmidán. No es cierto. Vamos a recordar también, por último, que la extrañeza ante las anotaciones de la venta de terminales por parte de Sindhu Enterprise no deja de ser más que otro intento de socavar la instrucción con verdades a medias, porque todos esos apuntes fueron confirmados, y así lo han ratificado en este juicio, por los proveedores de esos terminales a Sindhu Enterprise. Por lo tanto, interesamos, en vista de lo expuesto, una sentencia condenatoria en los términos que constan en nuestro escrito de calificación, porque entendemos que todos y cada uno de los hechos referidos en ese escrito están perfectamente acreditados. Muchas gracias. Gracias. 30 minutos de descanso y continuamos. Perdón, dígame. Un momento, por favor. Más que nada es por la extensión. Si va a estar una... Preferible hacemos el descanso ahora, 30 minutos de descanso y seguimos, porque no vamos a poder prestar la atención suficientemente. Gracias.